presentación. ¿Me escuchan? ¿Alguien me retorna? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya. Gracias. Bueno, vamos a hablar y decir que la potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con lo cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico. Es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. Entonces vamos a analizar un poco lo que es la potencia eléctrica, la ley de Joule, conexiones residenciales en serie y paralelo, circuitos eléctricos, las reglas de Kirchhoff, esto ustedes ya lo han visto anteriormente, las leyes o reglas de Kirchhoff, y los riesgos eléctricos e instalaciones domiciliares. En lo que corresponde a la potencia eléctrica, para entender qué es la potencia eléctrica es necesario conocer primeramente el concepto de energía, que es la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo eléctrico cualquiera para realizar un trabajo. La energía utilizada para realizar un trabajo cualquiera se mide en joule y se representa por la letra mayúscula J. Un joule es igual a 1 kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo. La potencia eléctrica, para hacer una ejemplificación de ella, es la cantidad de energía eléctrica o trabajo que se transporta o que se consume en una determinada unidad de tiempo. Si la energía fuese un líquido, la potencia serían los litros por segundo que vierte el depósito que lo contiene. La potencia se mide en joule por segundo y se representa con la letra P mayúscula. Un joule por segundo equivale a un vatio. Por tanto, cuando se consume un joule de potencia en un segundo, estamos gastando o consumiendo un vatio de energía eléctrica. La unidad de medida de la potencia eléctrica P es el watt o el vatio y se representa con la letra W o W. Los aparatos eléctricos, cuando están funcionando, generan un consumo de energía eléctrica en función de la potencia que tengan y del tiempo que estén en funcionamiento. El consumo de energía eléctrica se contabiliza mediante un dispositivo precintado que se instala en los accesos a la vivienda denominado contador o el medidor de energía, ¿no? A continuación yo les presento aquí vamos a decir, como una ruleta de lo que son las fórmulas de la potencia eléctrica y son las siguientes, ¿no? La potencia puede ser tensión por corriente, puede ser tensión al cuadrado sobre resistencia, puede ser corriente al cuadrado por resistencia, o puede ser también trabajo por tiempo. Donde P mayúscula, potencia en joules por segundo, o es un vatio. V es la diferencia potencial o voltaje en voltios. I es la intensidad de corriente eléctrica en amperes. R es la resistencia en ohmios. T es el trabajo realizado en joules. Y T minúscula es el tiempo que se realiza el trabajo en segundos. El tiempo en que se realiza el trabajo. Energía disipada en una resistencia es lo que nos dice la ley de Joule. Es la energía absorbida o cedida por una batería. La potencia de salida es la rapidez con la que los portadores ganan energía eléctrica. Potencia P subíndice O igual a fuerza electromotriz por corriente menos la corriente al cuadrado por la resistencia. La potencia de entrada es la rapidez con la que los portadores pierden energía eléctrica a su paso por la batería. Entonces, en este caso, la potencia P subíndice O sería igual a la fuerza electromotriz por la corriente más la corriente al cuadrado por la resistencia. En cualquier caso, P igual a V por I, donde V es la diferencia potencial entre los extremos del elemento e I es la corriente que lo atraviesa. La ley de la potencia es determinada por el producto del voltaje por la corriente y se mide en watt. Aquí le faltó una letra. Es un elemento resistivo. La potencia disipada será
potencia entonces va a ser igual a tensión por corriente o corriente al cuadrado por resistencia o tensión al cuadrado sobre resistencia. Podemos encontrar de varias maneras. Aquí en este ejercicio 1 nos dice cuál será la potencia o consumo en vatios de un foco conectado a una red de energía eléctrica doméstica monofásica de 220 voltios, si la corriente que circula por el circuito de la bobina es de 0.45 amperes. Entonces ustedes, si tienen una calculadora a mano, pueden rápidamente hacer este cálculo. Vamos a hacer, es bueno que tengan ahorita, tengan su calculadora a mano. Vamos a hacer unos 3 ejercicios sencillos. Vamos a ver si es que podemos resolverlo rápido. Entonces tenemos aquí los datos. La tensión es de 220 voltios, la corriente es 0.45 amperes. Entonces vamos a tener que la potencia va a ser igual a 99 vatios. Ejercicio 2. Obtener la potencia eléctrica de una tostadora o de un tostador de pan cuya resistencia es de 40 ohmios y por ella circula una corriente de 3 amperes. Esas tostadoras comunes, ¿no? De mesa. Datos, resistencia 40 ohmios, corriente 3 amperes. Entonces vamos a tener aquí que 3 al cuadrado es 9 por 40, 360 vatios. Ustedes pueden hacer un cálculo ahí del consumo que tienen en sus domicilios, ¿no? Ahora nos dice aquí, en el ámbito industrial y doméstico, la energía eléctrica se mide en kilovatios por hora, kilovatios hora, mejor dicho, que es la energía que consume un aparato eléctrico de 1 kilovatio de potencia durante una hora. Si los artefactos funcionan a un voltaje de 220 voltios y 1 kilowatt hora, y el kilowatt hora cuesta 0.7717, calcular cuánto dinero cuesta la energía que consume en un mes o en 30 días. O sea, conectado permanentemente, ¿no? Tiene que, el kilowatt hora es de 0.7717, el día tiene 24 horas por 30 días. Eso es para los equipos que están conectados permanentemente, ¿no? Entonces, tomando estas consideraciones, a ver, si tenemos, ¿qué electrodomésticos tenemos en casa que están conectados 24 horas? Una heladera, potencia 200 vatios, está conectada 24 horas. Una plancha de 800 vatios que se usan 18 horas durante el mes. Un televisor de 200 vatios que se usa 8 horas durante el día. Entonces, ahorita agarren calculadora y los primeros que vamos a dar, a ver cuánto, 1 minuto para calcular esto. Y el primero que responda puede enviar el resultado por el chat para que se ganen unos puntitos. Damos 1 minuto para resolver esto. Agarren su calculadora y calculen. Con los datos anteriores, ¿no? El kilovatio hora cuesta 0.7717. En un mes, ¿cuánto gastaría? La heladera está conectada 24 horas, la plancha 18 horas al mes y el televisor 8 horas al día. Más o menos de esta manera son los ejercicios que van a encontrar para resolver. Ya tenemos, a ver. ¿Quién responde a la primera? O la segunda o la tercera. La nevera, según mis cálculos, gastaría 111,12 bolivianos. Ya, a ver La cómo hizo su cálculo. plancha, Ya. bueno, los 200 watts de la nevera lo multipliqué por las horas, ¿no? Que son 24. Y eso lo dividí por 1000 porque es 1 kilowatt por hora. Y todo lo que salió de ahí lo multipliqué por 0,7717, que es el costo del kilowatt por hora. Correcto. Muy bien. ¿Cuánto dio la plancha?
La plancha dio 333,3744 y ahorita saco el del televisor. Ya. A ver, ¿coincide con los otros? ¿Quién más calculó? Darío, Axel, Pamela. Vamos ejercitando cuando tengamos el primer parcial, que ya es la semana que viene, ¿no? Viernes. Ya, el televisor dice José Mario Herbas, 1234. Boliviano, mucho, ¿eh? El televisor me sale 37,04. Correcto. La heladera, 111. El televisor, imagínense un televisor que funciona 8 horas al día, va a consumir 1000 bolivianos, mucho, ¿no? Hágalo de nuevo el cálculo, José Mario. A ver, repítame, la nevera, ¿cuánto dio? La nevera es 111,12. Correcto, ahí respondieron bien José Enrique. Y la plancha La plancha es 333,3744. y el televisor. 37,04. Perfecto. ¿Todos los otros están de acuerdo? Bueno, más o menos así son los ejercicios que vamos a tener. Son sencillos, pero son más de criterio en esta parte. Continuamos. Muy bien. Después me pasan los nombres para que yo los tome en cuenta en una bonificación en puntos. Ahora, vamos a ver, la resistencia equivalente de una combinación de resistencia es el valor de una única resistencia que reemplazada por la combinación produce el mismo efecto externo. Entonces, la resistencia equivalente es la tensión sobre la corriente. La tensión, el V, es la diferencia potencial entre los extremos de la asociación. La corriente I es la corriente que pasa a través de la combinación. Y la asociación en serie, tenemos acá, no se confundan, esto es al contrario que los capacitores, ¿no es cierto? La resistencia en serie se suman, la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de las resistencias, y en una asociación en paralelo, la resistencia 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria de 1 sobre la suma de todas las resistencias, ¿no? Circuito abierto es una rama de un circuito por la que no circula corriente, que tenemos entonces un circuito abierto. La diferencia potencial entre los puntos A y B solamente va a ser, si el circuito está abierto acá, pero si tenemos una fuerza electromotriz acá, va a ser la fuerza electromotriz menos la corriente que circula por la resistencia interna. En este caso, si está abierto no hay corriente, entonces la diferencia potencial entre los puntos A y B va a ser igual a la fuerza electromotriz. O el generador, ¿no? Si es que es una batería, va a ser la diferencia entre los puntos A, la diferencia potencial entre los puntos A y B va a ser igual a el valor de la batería. En cortocircuito es un recorrido de muy baja resistencia, idealmente resistencia igual a 0, entre dos puntos de un circuito. Entonces aquí va a ser igual a 0. Ahora vamos a ver lo que son las leyes de Kirchhoff. Ustedes ya las han visto, vamos a hacer un repaso rápido. Las leyes de Kirchhoff fueron formuladas por Kirchhoff en 1845, cuando aún era estudiante. Son ampliamente utilizadas en ingeniería eléctrica para obtener los valores de la corriente y el potencial en cada punto de un circuito eléctrico.
Estas leyes permiten resolver los circuitos utilizando el conjunto de ecuaciones al que ello corresponde. Entonces, tenemos dos formas. El nodo, cualquier punto donde dos o más elementos tienen una conexión común. Aquí en este gráfico tenemos el nodo A y el nodo B. Rama, conjunto de todos los elementos comprendidos entre dos nodos consecutivos con la misma intensidad de corriente. Aquí tenemos una rama, puede ser la rama superior o la rama inferior. Y cuando hay aquí hay un cortocircuito, sería la rama del medio. Y malla ya es cualquier camino cerrado en un circuito eléctrico. Aquí tenemos la malla superior y la malla inferior. La malla aquí arriba y la malla superior aquí abajo. Bueno, recordando la primera ley de Kirchhoff, la ley de los nodos, en cualquier nodo la suma de todas las corrientes y subíndice I latina que pasa por el nodo es igual a 0. Entonces, la suma de todas las corrientes I1 más I2 más I3 más IN va a ser igual a 0. De forma equivalente, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. La ley se basa en el principio de la conservación de la carga. Según la ley de Kirchhoff o ley de mallas, en un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. En este caso, tenemos que la fuerza electromotriz 1 más la fuerza electromotriz 2 va a ser igual a la resistencia 1 por la corriente 1 más la resistencia 2 por la corriente 2 y así por delante. La ley se basa en el principio de la conservación de la energía. Fíjense que la primera ley es la conservación de carga y la segunda ley es la conservación de la energía, si es que lo quieren analizar de esa manera. O también podemos ver la ley de nodos y la ley de mallas, ¿no? De nudos y la ley de mallas. Para analizar esto se puede localizar los nodos y mallas del circuito. Segundo paso, asignar un sentido arbitrario a la corriente de cada malla. Tercero, aplicar la ley de nodos teniendo en cuenta si las corrientes salen o entran a los nodos. Cuarto punto, aplicar la ley de mallas teniendo en cuenta que las fuerzas electromotrices se consideran positivas. Si al recorrer la malla primero encontramos el polo negativo y luego el polo positivo. Entonces, en ese caso, la fuerza electromotriz es positiva. La caída de tensión en una resistencia es positiva si el sentido de recorrido y el de la corriente coinciden. En caso contrario, es negativa. Y luego hay que resolver las ecuaciones, ¿no? Para calcular las diferencias de potencial, hay que separar la contribución de cada elemento. Potencial en A menos potencial en C. En este caso, vemos la figurita a un lado. Tenemos los puntos A, B, C y D. Potencial en A menos potencial en C. Va a ser, tenemos aquí punto A, potencial en C. ¿Qué va a ser potencial en A? Va a ser potencial en A menos potencial en D, más potencial en D menos potencial en C, si es que nos vamos por este lado. O potencial en A menos potencial en B, más potencial en B menos potencial en C. Entonces, por cualquiera de los dos lados nos tiene que dar el mismo resultado. En los tierra el potencial es 0. Recordando, ¿no?, que en tierra el potencial es 0. El potencial eléctrico en un punto de un circuito representa la energía que posee cada unidad de carga al paso por dicho punto. O sea, la fuerza electromotriz. Polo positivo tiene potencial más alto. Resistencia. La energía perdida por cada unidad de carga se manifestará como trabajo realizado en dicho circuito. O el calentamiento de la resistencia, o también puede producir luz. Las leyes de Kirchhoff son útiles para encontrar las corrientes que circulan por las diferentes partes de un circuito, por las caídas de potencial que existen entre dos puntos determinados de dicho circuito. Vemos los conceptos previos: nudo, intersección de 3 o más conductores; malla, todo recorrido cerrado en un circuito; y rama es un elemento o grupo de elementos conectados entre dos nudos. Por otra parte, las leyes de Kirchhoff o LKC, en cualquier instante la suma algebraica de todas las corrientes que concurren en un nodo es 0, como vimos anteriormente, y por convención las corrientes que salen del nudo es positiva y las corrientes que entran al nudo es negativa. Pero siempre la sumatoria tiene que ser 0.
La ley de Kirchhoff de los voltajes, LKV, la suma algebraica de todas las caídas de tensión a lo largo de una malla debe ser nula en cualquier instante. Caída de tensión, B subíndice 1 a 2, es la tensión en 1 menos la tensión en 2. La energía en julio eliminada del circuito cuando una carga de un coulomb pasa del punto 1 al punto 2. En una resistencia hay una caída de tensión positiva en el sentido de la corriente, cuando la tensión de 1 hacia 2, de 1 a 2 es mayor que 0. En una batería hay una caída de tensión positiva en el sentido del terminal positivo al negativo, independientemente del sentido de la corriente. Ahora vamos a analizar lo que sucede, los efectos de la electricidad. Con el paso de corriente por el cuerpo, ¿qué puede pasar? Nosotros que vamos a trabajar, ustedes van a trabajar ya profesionalmente con electricidad, posteriormente, en determinados momentos, ya sea directa o indirectamente, pero es bueno que sepan lo siguiente: con el paso de la corriente por el cuerpo, puede suceder muerte por fibrilación ventricular, es la causa mayor de número de muertes, muerte por asfixia, la tetanización muscular, quemaduras internas y externas, pueden ser mortales, embolias por efecto electrolítico en la sangre, sin paso de corriente por el cuerpo, o sea, un efecto de una descarga, quemaduras por un arco eléctrico. El arco eléctrico es cuando se forma como un rayo que pasa entre dos terminales, ¿no? Proyección de las partículas, etcétera. Pueden haber lesiones oftalmológicas por arcos eléctricos, conjuntivitis, ceguera. O sea, los que miran a los soldadura autógena, esa puede causar conjuntivitis y llegar a la ceguera también. Y también pueden causar incendios y explosiones. Las lesiones secundarias pueden ser caídas, golpes, por ejemplo, en las cercas eléctricas. No mata la corriente. Si bien puede tener 7000 voltios, pero lo que mata, a veces las cercas eléctricas son muy altas, ¿no? Los muros son altos, pero la corriente es muy baja. Entonces, el choque fuerte puede provocar que el que está ingresando o el que está queriendo pasar una barda, y ahí se puede caer y puede lastimar hasta morir, ¿no? Pero no es por la electricidad, es por la caída, por la altura. Factores que influyen en el efecto eléctrico: intensidad de la corriente, duración del contacto eléctrico, resistencia eléctrica del cuerpo humano. No todos tenemos la misma resistencia. Algunas personas tienen mayor resistencia que otras. No significa que sea más gordo o más flaco. Depende de su contextura molecular. Recorrido de la corriente a través del cuerpo humano. Tensión aplicada y la frecuencia de la corriente. Ahora vamos a analizar un poco los efectos de la electricidad según la intensidad de corriente. La corriente en miliamperes. O sea, fíjense, miliamperes, ni siquiera se llega a un ampere. De 1 a 3 miliamperes, el efecto es de percepción. El motivo del paso de corriente produce cosquilleo, no existe peligro. De 3 a 10 miliamperes ya existe una electrización. El paso de la corriente provoca movimientos reflejos, o sea, se siente mucho más fuerte, ¿no? A 10 miliamperes, la tetanización. El paso de la corriente provoca contracciones musculares, o sea, el músculo se contrae fuertemente, como si tuviera una contractura. 25 miliamperes, paro respiratorio. Si la corriente atraviesa el cerebro, muerte segura. De 25 a 30, asfixia. Si la corriente atraviesa el tórax, también muere inmediatamente. Y de 60 a 75, fibrilación ventricular, si la corriente atraviesa el corazón. En realidad, nuestro cuerpo solo aguanta hasta por debajo de 25 miliamperes. Por encima de la corriente de 25 miliamperes, si el choque eléctrico es dura más tiempo, puede llegar a la muerte el ser humano, ¿no?
Efecto de la electricidad según la duración del contacto eléctrico. En la tabla vemos la relación intensidad-tiempo que puede causar la muerte. Una intensidad de 15 miliamperes, máximo 2 minutos. 20 miliamperes, 60 segundos. 30 miliamperes, 35 segundos. 100 miliamperes, 3 segundos. 500 miliamperes, 110 milisegundos. Y 1 ampere, 30 milisegundos. O sea, mucha gente ha tenido choques eléctricos y no le ha pasado nada, pero es por su constitución física, ¿no? Ahora, los efectos de la electricidad según la resistencia del cuerpo. Para el caso 1, resistencia de contacto. Depende de los materiales que recubren la parte del cuerpo que establece el contacto, ¿no? Fíjense, tenemos la R1, es la mano, el cuerpo, R2, y 3, el R3 es donde están los pies, donde está pisando, ¿no? La resistencia propia del cuerpo humano es R2 y la resistencia R3 es resistencia de salida. Incluye la resistencia del calzado en el suelo. Por eso es que muchas veces la gente tiene el choque eléctrico, pero solamente cosquillea la mano, pero tiene una buena protección en los pies. Tiene los zapatos de trabajo, los zapatos de los equipos personales de protección, ya los zapatos y los cascos son justamente para disminuir estos riesgos, ¿no? Y solamente estamos hablando de 220 voltios, que es la tensión comercial. Efecto de la electricidad según el recorrido a través del cuerpo. Si agarramos dos líneas con ambas manos, pasa por el corazón. Si agarramos con una mano y el pie izquierdo está haciendo contacto con el suelo o está mojado y no hay protección, pasa por el cuerpo. Si tenemos contacto en una mano y en la cabeza, pasa directo por el cerebro, ahí es muerte segura. Si agarramos con un brazo y en el pie del otro lado, o sea, si estamos con el brazo izquierdo y el pie derecho, la corriente va a pasar por el corazón, también la posibilidad de muerte es muy grande. Y si nos da en la cabeza solamente y estamos con los pies mojados, ahí considera que no creo que alguien se salve. Efecto de la electricidad según la frecuencia. Para corrientes eléctricas superior a 50 Hz, la peligrosidad disminuye progresivamente a efectos de fibrilación ventricular, aunque prevalecen los efectos térmicos de la corriente. La corriente continua en general no es tan peligrosa como la corriente alterna, básicamente por ser más fácil soltarse y por ser el umbral de fibrilación ventricular mucho más elevado. Tipología de riesgo eléctrico, contacto eléctrico directo, cuando entramos en contacto con un elemento que habitualmente está en tensión o está con tensión. Puede ser hasta un instrumento que está mal, los cables están mal, que es normalmente lo que pasa, y no se tiene una protección adecuada. Contacto eléctrico indirecto, cuando entramos en contacto con un elemento que accidentalmente está en tensión. Eso sucede normalmente cuando ya los equipos han perdido un poco su aislamiento, por decir, mucha gente agarra una nevera, una heladera y le pasa la corriente ahí también, es porque ya el equipo ya no tiene suficiente, el aislamiento ha perdido. Medidas de protección contra contactos eléctricos directos. Primero, alejamiento de las partes activas, o sea, no se debe trabajar donde están los contactos, donde están los puntos de tomada eléctrica. Interposición de obstáculos, hay que usar protección en las manos y recubrimiento de partes activas. Tienen que estar protegidos, o sea, los cables no tienen que estar pelados, tienen que estar con PVC. Medidas de protección contra eléctricos indirectos. Sistemas de protección de clase A. Estos sistemas reducen el riesgo por sí mismos, impidiendo el contacto entre masas y elementos o conductores y haciendo que los contactos no sean peligrosos. Sistemas de clase B se consideran como sistemas activos, desconectan o cortan la alimentación cuando se detectan condiciones peligrosas, asegurando la desconexión de la instalación en un tiempo lo más rápido posible. Esto depende del dispositivo que se utilice. Sistema de protección clase A,
y una ejemplificando. Doble aislamiento. Entonces no hay cómo la persona llegue a tener contacto. Separación de circuitos. En muchos domicilios anteriormente se usaban el mismo circuito para todo, para luz, para toma de energía, hasta para las duchas. Pequeña tensión de seguridad, tiene que tener siempre algún dispositivo que pueda alertar sobre las tensiones. Sistema de protección de clase B, el diferencial, aparato de protección que es obligatorio colocar en todas las instalaciones y que tiene como misión interrumpir el circuito cuando se produzca una derivación, evitando de esta forma cualquier accidente de las personas. Esto normalmente los diferenciales se colocan en todos los domicilios, ¿no? O cuando hay un equipo que de alto consumo tiene su protección independiente, como ser un aire acondicionado, como ser un lavarropa, normalmente se le instala, ¿no? Puesta a tierra para evitar una descarga eléctrica que exige que todos los equipos con partes metálicas dispongan de conexión para toma de tierra. Identificada, o sea, ya tiene su código, en los códigos de colores está identificada como el amarillo y el verde. Normalmente, antiguamente no se hacían puntos de tierra en los domicilios. Ahora, en los edificios principalmente, todos los edificios tienen una malla debajo, que es un aterramiento, o sea, todo el edificio está aterrado. Protecciones más habituales en instalaciones, sobrecarga y cortocircuito, efecto térmico, efecto magnético, interruptor magnetotérmico, en las personas, defectos a tierra, efecto inductivo, diferencial más puesta a tierra. Estas son las protecciones, por ejemplo, los termomagnéticos, se los utiliza mucho donde hay niños. Los niños son muy hurguetes y a veces al poner en contacto parte del cuerpo con una línea, este interruptor termomagnético se corta antes de que llegue el choque completo a la persona, entonces evita muchos accidentes. Gravedad relativa de los accidentes eléctricos. Tipo de accidente leve y porcentaje usual de accidentes eléctricos. El 0,3% es leve, el 1% es grave y el 3,5% es mortal. La forma de producirse los accidentes eléctricos: en contacto directo 34,5%, contacto indirecto 17,5%, y el arco eléctrico, o sea, la gente pasa y el arco es el que provoca el accidente, es 48%. Defectos en las instalaciones: cable de puesta a tierra seccionado o no conectado, 28,8%, sistema de protección contra contactos directos no adecuados, 26,9%. Estos porcentajes los hemos obtenido de la Cámara de la Construcción, más que todo, que es donde más accidentes provocan eléctricos, ¿no? Fallo del dispositivo diferencial, 23,1%, inexistencia de puesta a tierra, 15,4%, inexistencia de dispositivos diferenciales, 3,8%, y el aislamiento de protección defectuoso, 1,9%. Defectos en la operación, o sea, la persona no sabía que existía tensión, o sea, se acercó a un lugar, puso la mano y no sabía que estaba energizado. Otro, al cambiar un fusible o al instalar un foco, 22,8%. Manipulación incorrecta, la gente, por decir, no puede enchufar bien o no tiene alguna dificultad para manejar los instrumentos o los equipos, 20%. Utilización de herramientas no aisladas. No todos los destornilladores tienen aislamiento, a veces quieren usar un destornillador donde hay línea viva, 11,9%. No sabía que había tensión, más o menos 9,9%. Desconocía las características de la instalación, 8,6%. Luego, ante un accidente, ¿qué se debe hacer? También esto es sacado de la Cámara de la Construcción. Ante un accidente, se debe cortar el paso de la corriente a través de la víctima, a través de dos formas posibles: desconectando la corriente o separando físicamente del accidentado sin tocarlo, ya sea con una madera o con algo que esté aislado, porque muchas veces el accidentado se queda energizado
y la gente va a querer separarlo y también recibe un choque eléctrico. Hay que pedir ayuda inmediatamente a ayuda de ambulancia. Y si conoce la técnica realizada al accidentado, la reanimación cardiorrespiratoria. Como el corazón siempre es afectado, una reanimación cardiorrespiratoria que es 7 veces se presiona el tórax y se sopla una vez en la boca. Esa es la reanimación cardiorrespiratoria. Consejo básico de seguridad. No realice trabajo eléctrico si no ha sido capacitado y autorizado para ello. O sea, si no sabe cómo está la instalación, es mejor no tocarla. Hay que evitar accidentes. No realizar conexiones o reparaciones sin cortar la corriente en un automático. Para cambiar un foco, cortar el interruptor no es suficiente. Es mejor bajar la palanquita del circuito de iluminación. Agua y electricidad se llevan como el perro y el gato. Siempre tienen que tenerlos separados. O sea, no se puede agua con... El agua conduce también, entonces no pueden estar, tienen que estar bien separados. No utilizar aparatos eléctricos con las manos mojadas. Mucha gente está a veces bañándose y agarran el teléfono celular que está enchufado, cargando. Ahí, con seguridad que van a tener una descarga eléctrica, o un choque eléctrico, mejor dicho. Nunca eche agua a un fuego eléctrico. O sea, si comienza a arder por causa de un cortocircuito y si le echan agua, más bien aumenta el riesgo. No use herramientas eléctricas con los pies mojados. Mucha gente usa un taladro, una moladora o algún instrumento, una herramienta eléctrica y está con los pies descalzos o está encima de agua. También cuando llueve no es bueno trabajar bajo la lluvia con herramientas eléctricas. La limpieza es buena, pero el agua no es buena. Entonces, si usted le echa agua a un tablero de distribución, con seguridad que lo va a dañar. Lo primero en caso de avería es cortar la corriente. Al primer chispazo es desconectar, no hay que esperar que venga el próximo. No usar cables defectuosos. La gente está acostumbrada a usar cables remendados, cables parchados. Y después nunca hay que estirar un cable, o sea, no hay que estirar del cable, sino hay que estirar de la clavija. Esta es otra práctica común que usan normalmente también en la parte de la construcción. Ponen los cables que no tienen la clavija correspondiente, los ponen directos. Las personas electrificadas no hay que tocarlas sin cortar la corriente antes. El olfato previene averías. Cuando se huele que el motor se está comenzando a dañar, hay que desconectarlo. El calentamiento anormal también significa peligro. Y es bueno informar siempre cuando hay equipos defectuosos. Nunca olvidarse del equipo de protección personal. También hay que revisar periódicamente las herramientas manuales, los cables. No abusar de los prolongadores y no dejarlos enchufados sin un equipo conectado. También, dentro de los consejos básicos de seguridad, no limpiar, cambiar un accesorio de un aparato sin desconectarlo previamente. Mucha gente quiere cambiar un fusible, quiere cambiar algo sin desconectar el equipo. No dejar conectado inútilmente un aparato. Y este es el caso de una plancha, no solamente porque puede causar choque eléctrico, sino por la temperatura que está activa. Y aquí las 5 reglas de oro para trabajar en instalaciones eléctricas. Mucha gente dice, no, yo voy a ser ingeniero, no pero siempre nosotros vamos a estar de cierta manera ligados indirectamente con equipos. Entonces, entre las 5 reglas es lo siguiente. Abrir todas las fuentes de tensión para tipo de instalación, para baja tensión, para menor que 1000 voltios y para alta tensión arriba de 1000 voltios. Abrir toda la fuente de tensión obligatorio en ambos casos. Enclavamiento o bloque, si es posible, de los aparatos de corte. O
sea, tienen que estar conectados, tienen que tener los disyuntores obligatorios, si posible, en ambos casos, del tipo de instalación. Reconocimiento de la ausencia de tensión, o sea, tienen que tener seguridad de que no hay tensión, de que no está electrificado los circuitos, obligatorio en ambos casos del tipo de instalación. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. También en baja tensión es recomendable y en alta tensión es obligatorio. Delimitar la zona de trabajo mediante señalización o pantallas aislantes. También en baja tensión es recomendable y en alta tensión obligatorio. En alta tensión la posibilidad de sobrevivencia es muy baja. Y bueno, con eso, con estas últimas recomendaciones terminamos esta parte. ¿Tienen alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, entonces, Así la oscilatura. Sí, eso. bueno, ya recién ayer me pasaron el nombre del auxiliar de laboratorio. Este auxiliar se llama, no sé si Melissa, si él ya entró en contacto con ustedes, si no entró en contacto, aquí tengo el nombre. Me pasaron un PDF con el nombre de los auxiliares. El auxiliar para física 3 es Lizarazo Mamani David Bryan. No lo conozco y he tratado de buscar, no sé si se ha contactado con alguno de ustedes, pero es el nombre del auxiliar que tenemos para este semestre. Él es el que nos va a hacer las prácticas de laboratorio, que digamos no son de acompañamiento al tema, al contenido de la materia. Entonces, yo voy a tratar, tengo que ir allá al laboratorio, voy a ir mañana, mañana es feriado, ¿no? Y hoy ya no se puede. Entonces, el viernes antes de clase voy a ir allá a la administración de los laboratorios para que me den el contacto y yo se los pase a ustedes para que podamos coordinar las prácticas del laboratorio, que son virtuales también. Son prácticas interesantes y de acompañamiento para toda la teoría que vemos, ¿no? Son prácticas que ya el esquema ya está elaborado y tienen que hacerlo, porque también vale nota, ¿no? Vale 15 puntos sobre la ponderación. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora hablemos un poquito del primer parcial. El primer parcial lo tenemos programado para el día 11 de junio. Entonces, el primer parcial, a ver, vamos a ver. Según nuestra planificación, según nuestra planificación, bueno, el primer parcial corresponde a las unidades 1 y 2. Con esta presentación de hoy terminamos la unidad 2. Les voy a subir los ejercicios para... Aquí tenemos la lista de ejercicios. Se las voy a mostrar en este momento. Sí, les voy a compartir la pantalla. Bueno, básicamente son estos ejercicios que son ejercicios sencillos
que corresponden a las unidades 1 y 2. Y estos van a estar en la plataforma a partir de dentro de media hora más. Se los voy a subir para que practiquen. Y el primer práctico, vamos a hacer 5 ejercicios de estos de acá. Ustedes van a escoger aleatoriamente 5 ejercicios y me los van a presentar como primer práctico. ¿Ya? El primer práctico se lo tienen que presentar hasta el día 10 de junio, hasta las 11 de la noche, 11:59. O sea, la noche antes del primer parcial. ¿Listo? 5 ejercicios de lo que está en esa lista, ¿no? 5 ejercicios solamente, cada uno. No, pero les encargo, como vamos a resolver ejercicios viernes y miércoles, vamos a hacer aulas prácticas. Les aconsejo que no los copien los mismos. Podrían copiarlo, pero no les aconsejo. Practiquen, hagan otros ejercicios. Escojan aleatoriamente cualquiera, el que ustedes vean más adecuadamente, ese preséntenlo en el práctico. ¿Listo? Sí. Solamente 5 ejercicios, no más. Entendido. Ok. Listo. Entonces, estamos de acuerdo. Y bueno, por hoy es esto, nada más. Y entonces queda en deuda el contacto con el auxiliar para laboratorio. ¿Y alguna pregunta? Ingeniero, ¿será que no podía hacer los 5 primeros ejercicios que no se haga, digamos? Para que si no... ¿Cómo? No lo entendí. ¿Los 5 primeros? O sea, los 5 primeros ejercicios que usted lo haga y a partir de ahí ya escogemos cualquiera, digamos, para que no nos chipemos. Como quiera. Yo el viernes vamos a hacer ejercicio solamente. El viernes y el miércoles vamos a hacer solo ejercicio. Pero les digo, okay. no presenten lo que yo les voy a hacer para que, digamos, ustedes practiquen más, ¿no? Los que yo les traiga aquí, les sirve, porque yo saco ejemplos, ejercicios tipo. De esos ejercicios pueden hacer varios. Entonces, ok, ingeniero. ¿ya? Listo, Está Wilmer. bien, gracias. Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces, nos vemos el viernes a las 11:30. Muchas gracias por su presencia y participación. Hasta luego, ingeniero.